En el valle de Supe, en la costa norte del Perú, el amanecer suele llegar con un viento seco que baja desde las lomas y cruza el desierto como una respiración constante. A esa hora, cuando la luz apenas empieza a separar las formas, hay un lugar donde el aire no solo pasa, entra, se cuela por conductos de piedra y tierra, recorre pasajes estrechos y termina alimentando un fuego contenido, un fuego ritual, como si la ciudad hubiera sido diseñada para convertir el clima en ceremonia. Y lo más desconcertante es que esto no es una metáfora, es arquitectura, es ingeniería de ventilación aplicada a un altar antiguo. Sabemos que aquí, hace unos 5.000 años, se levantaron pirámides de tierra y piedra, plazas circulares hundidas y espacios públicos pensados para reunir a cientos de personas. Sabemos que entre alrededor de 3.000 y 2.700 antes de Cristo, la trama regional ya estaba creciendo y que entre 2.700 y 2.550 antes de Cristo, esa monumentalidad alcanza una forma madura, estable, repetible. Sabemos que este lugar fue reconocido como Patrimonio Mundial en 2009, no por una leyenda, sino por lo que puede medirse, excavarse y fecharse. Lo que no sabemos es lo más importante: cómo se organizó el poder para sostener esto, cómo se coordinó el trabajo sin cerámica y sin señales claras de guerra, cómo se sostuvo un calendario común, una obediencia común, una vida compartida, con rastros mínimos de escritura, porque aquí aparecen instrumentos musicales en contextos rituales, como si el sonido también hubiera sido una herramienta política. Aparecen cuerdas y nudos que insinúan un mecanismo de registro temprano, a un antecesor de lo que más tarde sería una contabilidad en fibras, y sin embargo, falta una pieza que en casi todas las civilizaciones termina apareciendo tarde o temprano: los cementerios. ¿Dónde están sus muertos? Si estás usando esto para dormirte, perfecto. Es exactamente por eso que hago estos videos. Así que tal vez deja un like y suscríbete y cuéntame en los comentarios dónde estás y qué hora es ahora mismo. Me encanta revisar y ver, por ejemplo, Medellín al amanecer, Sevilla en la sobremesa, Santiago a medianoche, Lima en silencio, todos mirando juntos. Ahora sí, con el viento todavía atravesando esos conductos, vamos a entender qué fue Caral, qué tipo de sociedad pudo sostener una ciudad así, y por qué incluso hoy sigue siendo un lugar en disputa. Y la frase "la primera civilización de América" suena como una puerta que se cierra, como si hubiera un podio, un ganador, y luego recién empieza el resto de la historia. Pero en arqueología, esa clase de títulos casi nunca funcionan como una sentencia. Funcionan como una pregunta. Y si la hacemos bien, la pregunta no quita misterio, lo afila. Primero hay que decidir qué estamos llamando civilización, no en el sentido cotidiano, como sinónimo de gente antigua, sino como un tipo de organización, una forma de vida que deja huellas específicas, huellas que no dependen de que alguien haya escrito un texto o dejado una estela con su nombre, huellas que se detectan en capas, estructuras y patrones de uso del espacio. Una de esas huellas es el urbanismo, no solo casas juntas, sino un diseño, espacios públicos, ejes de circulación o lugares planificados para reunir a muchos al mismo tiempo. Otro indicador es la arquitectura monumental, obras que no se levantan con el esfuerzo de una familia, sino con la coordinación de decenas o cientos, pirámides de plataforma, plazas hundidas, templos, muros que exigen turnos de trabajo, abastecimiento continuo y un propósito compartido que justifique ese gasto. Luego aparece el tema de la jerarquía, no necesariamente reyes con corona. A veces la jerarquía es más silenciosa. ¿Quién decide dónde se construye? ¿Quién administra el excedente? ¿Quién convoca a la gente? ¿Quién tiene acceso a ciertos espacios? Eso se ve en patrones, zonas restringidas, depósitos, diferencias entre áreas residenciales, rutas de circulación, y está el excedente, que es una palabra fría para algo muy concreto, producir más de lo inmediato. Es si una comunidad logra sostener constructores, especialistas
rituales, música, intercambio, es porque en algún lugar hay comida, fibras, herramientas y tiempo acumulado. Sin excedente, no hay monumentos que duren. Por último, el ritual público. Esto es clave y a veces se malinterpreta. No estamos hablando de misticismo como un adorno cultural. En sociedades tempranas, el ritual suele ser administración, es calendario, es sincronización. Es una forma de producir obediencia sin necesidad de vigilancia constante. Un espacio ceremonial puede funcionar como la plaza central de una ciudad moderna, define pertenencia, define autoridad, define orden. Con esos criterios en mente, el caso de Caral y su región se vuelve difícil de ignorar, porque aquí no hablamos de un asentamiento grande y ya, y hablamos de un entramado, varios centros conectados en un valle, con una capital o un nodo principal que concentra monumentalidad y ceremonialidad. Por eso suele aparecer el nombre compuesto, Caral y Supe, o la idea de una civilización regional conocida como Norte Chico. No es una etiqueta de marketing, es una manera de decir que el fenómeno no cabe en un solo punto del mapa. Es una red. Ahora, lo delicado. ¿Por qué el título es discutible? Porque, primera, depende de qué medimos y de qué ha sobrevivido. El registro arqueológico no es una cámara que grabó el pasado. Es un conjunto de restos que se preservaron por azar y que además solo conocemos en la medida en que se han excavado. Hay lugares en América donde existieron comunidades complejas muy tempranas, pero si construyeron con materiales que se degradan o si quedaron enterradas bajo sedimentos, todavía no las vemos con claridad. También existe el riesgo de confundir antigüedad con centralidad. Algo puede ser muy antiguo y, aún así, no ser un orden urbano consolidado. Entonces, más honesto que la primera civilización, es decir, una de las civilizaciones más antiguas de América y una de las primeras en mostrar de manera nítida varios de esos criterios al mismo tiempo, y eso no le resta impacto, al contrario, lo vuelve más serio porque lo que impresiona de Caral no es solo la fecha, es el paquete completo: monumentalidad, planificación, ritual público, coordinación social y a la vez decisiones tecnológicas y culturales que no encajan con el estereotipo, sin cerámica dominante, con una economía que combina valle y costa, con el sonido y el espacio como herramientas de cohesión, con suficientes certezas para sostener una historia y suficientes huecos para que esa historia todavía esté abierta. Y ahí queda planteado el tablero real. No vamos a perseguir un trofeo llamado primero, vamos a perseguir algo más interesante. Vamos a entender qué señales concretas hacen que un conjunto humano se vuelva ciudad, organización, civilización, y por qué, cuando miramos a Caral, esas señales aparecen tan temprano y con una personalidad tan distinta. Para entender por qué Caral pudo existir, hay que mirar primero lo que normalmente se ignora cuando se habla de civilizaciones: el terreno. No como un fondo decorativo, sino como una máquina lenta, hecha de ríos, pendientes, suelos y estaciones. En los Andes centrales, el paisaje no es generoso de manera uniforme, es extremo. A un lado, el océano con su abundancia fría. Al otro, montañas que concentran lluvias y nieve. En el medio, una franja de desierto que podría parecer inhabitable si no fuera por un detalle decisivo: los ríos que bajan desde las alturas y cortan el árido con valles estrechos y fértiles. El Valle de Supe es uno de esos cortes, un corredor donde el agua convierte la arena en un lugar posible. No es una llanura amplia y fácil, es un espacio contenido, limitado, donde cada metro de suelo productivo importa. Eso cambia la psicología de la vida colectiva. Cuando la fertilidad está encerrada entre bordes secos, organizar el agua deja de ser una tarea doméstica y se vuelve un asunto público. No se trata solo de plantar, se trata de sostener canales, distribuir turnos, decidir prioridades, controlar fugas, reparar daños después de crecidas y mantener acuerdos. En un valle así, el agua es gobierno, aunque nadie lo escriba en una placa.
Caral se instala en ese punto donde el valle ya es lo bastante estable para alimentar a muchos, pero también lo bastante exigente como para obligar a coordinar. Y al mismo tiempo está cerca de algo que, visto desde fuera, parece una ventaja adicional casi injusta: el mar. La costa del Pacífico, en esta zona, no es un mar cálido y caprichoso, es un mar que recibe nutrientes por corrientes frías y en muchos periodos sostiene una biomasa enorme. Esa abundancia marina, bien aprovechada, puede alimentar poblaciones grandes incluso cuando la agricultura todavía está consolidándose. Pero hay una condición: para que el mar alimente al interior tiene que existir una logística. Hay que transportar, conservar, intercambiar. Y esa necesidad de mover recursos se convierte en otra fuerza que empuja hacia la organización. Así aparece el mecanismo más interesante de este escenario: la conexión costa-interior, no como un eslogan, sino como una dependencia real. En el valle se puede cultivar, pero también se puede producir algo que la costa necesita, y en la costa se puede obtener proteína y recursos marinos que el valle no tiene. El intercambio deja de ser un lujo y se vuelve una estructura, un circuito nervioso, y cuando el intercambio es estable aparecen roles, aparecen especialistas, rutas, puntos de reunión, centros que coordinan y redistribuyen. Aquí es donde conviene imaginar el paisaje como una red y no como un punto. Caral no es un milagro aislado en medio de la nada, es un nodo, probablemente uno de los más visibles, y dentro de un conjunto de asentamientos del valle, un complejo mayor que, con el tiempo, se vuelve reconocible por la repetición de ciertas formas: centros con arquitectura pública, plazas, plataformas ceremoniales y una distribución del espacio que sugiere planificación. Eso significa que el experimento no dependía únicamente de un lugar sagrado o de una casualidad, sino de una región capaz de sostener continuidad. Y hay un detalle más: el desierto. A veces se lo presenta como obstáculo, pero también funciona como frontera. En un ambiente donde la expansión hacia los costados es difícil, el crecimiento tiende a concentrarse en el valle. Esa concentración facilita tanto la cooperación como la tensión, pero sobre todo hace visibles las soluciones: un canal bien hecho, una ruta estable, un punto de intercambio, una plaza ceremonial. Todo eso se vuelve esencial porque no hay miles de caminos alternativos. El paisaje obliga a optimizar. La pregunta entonces cambia: ya no es cómo pudieron construir pirámides tan temprano, como si el mérito estuviera en la piedra. La pregunta real es: ¿qué combinación de recursos permitió liberar el tiempo necesario para construir? Y la respuesta empieza a tomar forma: agua controlada para producir, mar para sostener y diversificar, rutas para conectar y redistribuir, y un entorno que empuja a la coordinación porque castiga el caos. Pero cuidado con romantizarlo: no es un paraíso. Un valle así es vulnerable. Depende de la regularidad del río, de la estabilidad de los suelos, de que los canales no colapsen, de que no haya eventos climáticos que alteren el equilibrio. Y también depende de algo más frágil todavía: acuerdos humanos. La geografía no crea civilización por sí sola, crea el tipo de problema que hace que una civilización sea útil. Un problema colectivo que no se resuelve con la fuerza de una sola familia. Por eso, ¿por qué aquí se responde con causas concretas, no con poesía? Porque aquí convergen los ingredientes para algo raro: una economía capaz de sostener grandes obras sin necesidad de metal ni animales de carga, una dependencia entre costa y valle que obliga a planificar, y un paisaje que convierte el agua en una cuestión política y el intercambio en un hábito estructural. Y cuando miras Caral desde esa lógica, la ciudad deja de parecer un misterio suelto y empieza a parecer un resultado. Un resultado improbable, sí, pero entendible: el tipo de sociedad que aparece cuando el territorio te da recursos, pero te los da con condiciones. Ahora que el mapa físico está sobre la mesa, lo siguiente es mirar cómo esa estructura se tradujo en piedra y en espacio. ¿Qué construyeron exactamente?
y qué tipo de vida pública necesitaba esas formas para sostenerse. Cuando se habla de Caral, la imaginación hace algo muy humano, enfoca, se queda con una ciudad, con un conjunto de pirámides, con una plaza circular hundida y un fuego ritual. Y en ese enfoque, casi sin querer, nace un error. Parece que la historia empieza en el momento en que esa ciudad ya está completa, como si un día alguien hubiera decidido de golpe levantar un centro monumental en medio del valle y, a partir de ahí, todo lo demás fuera consecuencia. Pero la manera en que surgen las primeras civilizaciones suele ser más parecida a una red que se tensa, no a una chispa aislada. Antes de que exista una capital visible, existe un paisaje de asentamientos, pequeños núcleos dispersos, algunos más permanentes, otros estacionales, conectados por caminos, parentescos, intercambios, obligaciones. Con el tiempo, ciertos puntos se vuelven más importantes que otros, no por magia, sino por posición, por acceso a recursos, por capacidad de convocar trabajo, por prestigio ritual. Y entonces aparece algo nuevo, una formación. En el Valle de Supe, la evidencia sugiere justamente eso. No estamos mirando una sola ciudad antigua, estamos mirando una región con muchos asentamientos identificados por prospecciones y trabajos de campo, más de una veintena de sitios asociados al fenómeno temprano. Eso ya cambia la pregunta de fondo, porque cuando hay tantos puntos, lo que importa no es solo qué pasó en uno, sino cómo se relacionaron entre sí, qué circulaba, qué se compartía, qué se obedecía, qué se imitaba y qué se disputaba, aunque la disputa no deje murallas. Imagina el valle como un conjunto de piezas que todavía no encajan del todo, pero que empiezan a ajustarse. Hay zonas donde la agricultura puede sostener más gente, hay sectores más cercanos a rutas hacia la costa, hay lugares con visibilidad donde una ceremonia podría reunir a varios grupos y, de paso, legitimar a quienes la organizan. Y hay una lógica de especialización que aparece casi sin necesidad de nombrarla. Si un asentamiento tiene acceso privilegiado a ciertos recursos, su rol dentro de la red cambia. Puede producir algo que otros necesitan. Puede funcionar como punto de encuentro. Puede concentrar y redistribuir. Ese paso, de comunidad a red, es el verdadero antes de Caral. Antes de las grandes plataformas, antes de los espacios ceremoniales más complejos, tiene que existir una base social que haga viable la coordinación. Y esa base se construye con repetición, con hábitos, con intercambio constante, con reglas que se vuelven normales. Cuando el intercambio es esporádico, es una anécdota. Cuando se vuelve confiable, empieza a parecerse a una economía. Aquí además hay un rasgo que suele aparecer en los inicios de sistemas complejos, la imitación arquitectónica. No porque todas las comunidades se copien por moda, sino porque los mismos problemas tienden a generar soluciones similares. Si una plaza hundida funciona para reunir a mucha gente, y otras comunidades pueden adoptarla. Si una forma de templo sirve para rituales con fuego, esa forma se repite. Si cierto diseño de espacio permite controlar accesos o guiar procesiones, se replica. Y así, sin necesidad de escritura, una región puede empezar a hablar un idioma común de piedra y tierra. Por eso es crucial no confundir Caral con toda la civilización. Caral es un centro, probablemente el más emblemático por su estado de conservación y por su escala, pero el fenómeno es más grande. Algunos lo llaman Caral Supe para remarcar el valle y el sistema, otros usan el nombre Norte Chico para abarcar un conjunto regional más amplio en la costa centro-norte del Perú. No es un capricho terminológico, es una advertencia metodológica. Si lo reducimos a una ciudad, perdemos lo más interesante, que es el mecanismo de integración. Y la integración no es solo cultural, es logística. Para que una red funcione, tiene que haber movimiento, no necesariamente caravanas espectaculares, pero sí circulación constante, alimentos, fibras, herramientas, bienes de prestigio, quizá materias primas específicas. Tiene que haber acuerdos sobre cuándo y cómo se intercambia. Tiene que haber lugares
donde se negocia. Y si hay lugares donde se negocia, hay poder. Porque el poder, en estos contextos tempranos, a veces no se mide por soldados, sino por la capacidad de controlar flujos, de coordinar el agua, el trabajo, el ritual y el intercambio. También hay un detalle que muchas veces se subestima: el tiempo. Una red regional madura requiere décadas, generaciones. Requiere que los niños crezcan viendo que existe un calendario de reuniones, que ciertas rutas se recorren siempre, de que ciertos centros tienen prestigio, que ciertas ceremonias se repiten. La civilización, en sus comienzos, no es tanto una explosión como una costumbre que se vuelve irreversible. Y esto nos devuelve a una pregunta que, a partir de aquí, se vuelve inevitable. Si había tantos sitios, ¿por qué algunos crecen más que otros? ¿Qué hace que un centro se vuelva monumental y otro no? ¿Qué decide el paisaje y qué decide la cultura? Porque una red puede ser relativamente horizontal, con centros similares, o puede empezar a jerarquizarse con nodos mayores y menores, y cuando esa jerarquía aparece, aunque sea sutil, ya estamos entrando en el territorio donde nacen las ciudades. Así que antes de ver Caral como un escenario terminado, conviene verla como el resultado visible de un ecosistema completo, y un ecosistema civilizatorio que ya estaba activo en el valle: múltiples asentamientos, interacción, intercambio, repetición de formas públicas y rituales, y una lógica regional que de a poco empieza a concentrarse. Con ese paisaje en mente, el siguiente paso es mirar lo que hace que Caral destaque incluso dentro de esa red: su monumentalidad, y sobre todo el hecho de que esa monumentalidad aparece sin algunos elementos que, en otros lugares del mundo, parecen casi obligatorios. Ahí empieza la rareza de verdad. Cuando una civilización aparece en los libros, casi siempre viene acompañada por un conjunto de objetos que parecen inevitables: vasijas, ollas, fragmentos de cerámica por todas partes. La cerámica suele ser, para la arqueología, algo así como una firma, porque se rompe, se conserva, se acumula en capas, permite fechar, comparar estilos, rastrear contactos, y además tiene una razón práctica: cocinar, almacenar, transportar líquidos, fermentar, conservar. Por eso, cuando miras Caral y su mundo temprano, hay un momento de desconcierto que no depende de la imaginación, sino del registro material. Está la monumentalidad, están las plazas hundidas, están las plataformas que exigen una organización social grande. Y, sin embargo, lo que esperabas encontrar en abundancia falta, no porque alguien lo haya escondido, sino porque ese período es, en gran medida, acerámico. Es decir, la cerámica no ocupa el lugar central que ocupa en otras partes del planeta cuando aparecen centros urbanos tempranos. Y entonces surge una pregunta que parece simple, pero abre una puerta enorme: ¿cómo se sostiene una vida compleja sin uno de los inventos más prácticos de la historia? La respuesta no es una sola, y ahí está lo interesante. En lugar de cerámica aparecen otras tecnologías que, vistas de cerca, no son menos avanzadas, son distintas. Una civilización no es una lista fija de inventos, es una trama regional de soluciones. Y Caral, en ese sentido, parece haber elegido o desarrollado un camino alternativo, apoyado en dos pilares: el entorno y las fibras. Empecemos por lo cotidiano: cocinar. Si no tienes vasijas cerámicas, todavía puedes cocinar, puedes asar, puedes usar piedras calientes, puedes usar hornos simples, fogones, cavidades, puedes envolver alimentos, usar recipientes orgánicos que no se conservan bien en el registro. En un ambiente desértico, ciertas prácticas dejan menos huellas, y si además tu dieta incluye recursos marinos y productos agrícolas que se pueden procesar sin grandes calderos, la cerámica puede tardar más en volverse necesaria. Esto no significa que no sabían o no podían, significa que su combinación de alimentos, técnicas y materiales disponibles hacía viable otro repertorio.
Ahora viene el segundo pilar, el más andino, el más revelador, los textiles y las cuerdas. Hay una idea que aparece de forma recurrente al hablar de esta región temprana, el precerámico del algodón. No es solo una frase elegante, es una pista sobre prioridades económicas y tecnológicas. El algodón, y en general las fibras, no son un detalle menor, son infraestructura. Piensa en lo que una sociedad puede hacer cuando domina fibras, redes de pesca, que multiplican la captura y vuelven al mar una despensa más fiable, cuerdas para amarrar, construir, transportar, levantar cargas, bolsas para almacenar, tejidos para vestir, para cubrir, para separar, para marcar estatus, y lo más importante para el nacimiento de sistemas complejos, fibras para medir y registrar, porque en los Andes, mucho después, existirán mecanismos de información basados en cordeles y nudos. Lo que se sabe con certeza es que esa tradición andina de pensar con cuerdas se volvió central en épocas posteriores. Lo que se discute en el caso temprano es hasta qué punto ya existían formas iniciales de esa lógica, pero incluso sin afirmar demasiado, la idea general es potente. Si una cultura hace de las fibras su tecnología dominante, no necesita que la arcilla sea su columna vertebral. Esto cambia la forma en que imaginamos la modernidad de una civilización. En el viejo mundo, la cerámica suele ser un marcador temprano porque está ligada a sedentismo y almacenamiento. Pero en la costa y valles andinos, el almacenamiento y la productividad pudieron sostenerse en buena medida con fibras, con técnicas de secado, con redes y con rutas, y cuando una tecnología alternativa ocupa ese lugar, el mapa del progreso se dobla, se vuelve regional, se vuelve histórico, no universal. Hay otro aspecto que hace más nítida esta anomalía: la construcción masiva. Caral no es un conjunto de chozas y un templo pequeño. Es una arquitectura que exige planificación, mantenimiento y una idea clara de espacio público. ¿Cómo movilizas trabajo en ese nivel si tu mundo material parece más simple en algunos objetos? Aquí conviene resistir una tentación, la de traducir la ausencia de cerámica como ausencia de complejidad. Es justo al revés. A veces, lo más complejo es lo que menos se parece a lo que esperabas encontrar. En Caral, la complejidad se ve en la organización del espacio, en la repetición de formas ceremoniales, en el uso del fuego ritual, en la integración regional, y se ve también en algo muy concreto, en la capacidad de sostener obras enormes a lo largo del tiempo sin que el andamiaje colapse. Eso implica excedente, coordinación y una cultura material que funciona, aunque no tenga ciertos objetos que para nosotros son lo normal. La civilización aquí no está hecha de vasijas, está hecha de tierra pisonada, piedra, viento canalizado, plazas diseñadas para la reunión y fibras que conectan al valle con el mar y a la economía con el ritual. Este es el primer gran desvío andino que deja Caral sobre la mesa. La idea de que una civilización puede surgir con un conjunto de herramientas distinto al canon, que puede construir monumentalidad sin pasar por la misma secuencia tecnológica que se cuenta en otros continentes. Y si ese desvío es real, entonces la siguiente pregunta es inevitable: si no había cerámica dominante y tampoco vemos señales claras de ejércitos, ¿qué tipo de poder sostuvo la cohesión? ¿Qué hacía que cientos de personas aceptaran trabajar juntas, volver una y otra vez y levantar un paisaje ceremonial que todavía hoy, incluso en ruinas, se siente como una decisión colectiva? Hay una pregunta que aparece apenas aceptas la rareza de Caral, una pregunta que no tiene que ver con piedras ni con fechas, sino con algo más resbaladizo: obediencia, coordinación. ¿Por qué cientos de personas harían lo mismo, una y otra vez, durante años, al punto de levantar plataformas enormes, plazas diseñadas con precisión y espacios ceremoniales que requieren mantenimiento constante? En muchas historias antiguas, la respuesta rápida es la guerra, un ejército, un jefe, una amenaza.
Pero en Caral, al menos con lo que hoy se observa, ese guión clásico no encaja del todo, no porque sea imposible que hubiera conflicto, sino porque no aparecen señales típicas, murallas defensivas, armas en contextos claros, fortificaciones dominantes, destrucciones violentas evidentes como marca principal del orden. La evidencia por ahora no grita militarización. Entonces, si no era la espada la que sostenía la trama regional, ¿qué era? Aquí entra una hipótesis fuerte, y precisamente por ser fuerte, hay que tratarla con cuidado, la cohesión ritual como forma de administración. Dicho de otro modo, la idea de que el ritual no era solo creencia, sino un instrumento práctico para gobernar el tiempo, el trabajo y la pertenencia. La arquitectura de Caral parece insistir en esa dirección. No estás frente a un barrio espontáneo que crece sin plan. Estás frente a un paisaje diseñado para reunir, ordenar, concentrar. Las plazas circulares hundidas no son un accidente. Requieren excavar, perfilar, estabilizar. Funcionan como un anfiteatro sin asientos, un espacio donde el grupo se ve a sí mismo y alrededor aparecen plataformas y edificios principales que elevan a ciertos actores sobre el resto. Literal y simbólicamente, la altura en la arquitectura temprana no es solo estética, es jerarquía hecha espacio. Luego están los altares del fuego, ese detalle del fuego alimentado por el viento que atraviesa ductos no es un truco bonito, es una señal de intención. Para construir un dispositivo que controle el flujo del aire hacia un punto específico, necesitas planificación, conocimiento empírico y una razón para hacerlo. En sociedades tempranas, el fuego ritual cumple una función que va más allá de lo sagrado. Sirve para marcar ritmos, para crear momentos comunes, para definir calendarios, para sancionar decisiones, para convertir acuerdos humanos en algo que se percibe como más grande que un acuerdo. Imagina una región con múltiples asentamientos, gente que vive dispersa en el valle, con conexiones hacia la costa, con rutas de intercambio y tareas agrícolas. Si quieres integrarlos sin un aparato militar, necesitas sincronización. Necesitas que sepan cuándo reunirse, qué se espera de cada quien, cuál es el orden de una ceremonia, qué trabajo se hace antes, qué se ofrece, qué se recibe. Y necesitas que todo eso se repita tanto que parezca natural. Ahí es donde el ritual se vuelve administración. Por eso tiene sentido pensar que la religión, en Caral, pudo operar como una tecnología social, una forma de coordinar trabajo en grandes escalas sin necesidad de vigilancia constante. No porque todos fueran devotos en el sentido moderno, sino porque el ritual crea un marco que reduce la negociación permanente. Si el calendario dicta que en cierta fecha se construye, se repara un canal, se eleva un muro, se limpia una plaza, entonces el trabajo deja de ser una imposición arbitraria y se convierte en un deber compartido. Y cuando es compartido, se sostiene mejor. La evidencia sugiere que la vida pública en Caral estaba estructurada alrededor de estos espacios y de estos actos repetidos. Ahora bien, ¿cómo entra aquí la economía? Porque para sostener monumentalidad no basta con reunirse. Hay que alimentar constructores, hay que proveer materiales, hay que organizar turnos. Ahí aparece otra palabra que suena dura, pero describe algo muy antiguo, tributo, no necesariamente tributo en monedas, sino en trabajo y bienes, días de mano de obra, entrega de fibras, alimentos, pescado seco, productos agrícolas, aportes para ceremonias y para mantenimiento. La cuestión no es imaginar un rey cobrando impuestos con soldados, sino un esquema donde la pertenencia a la red regional implica obligaciones y esas obligaciones se vuelven visibles en el paisaje, en lo que se construye, en lo que se conserva, en lo que se repite. En este punto conviene no exagerar. No estamos diciendo Caral era una teocracia como si fuera un sello definitivo. Y lo que se puede decir con más honestidad es esto. La configuración de sus espacios públicos y rituales sugiere que el poder no se ejercía principalmente por la fuerza militar visible,
sino por la capacidad de organizar ceremonias, controlar calendarios y centralizar trabajo colectivo. Es una hipótesis razonable porque encaja con lo que se ve: plazas diseñadas para congregación, altares de fuego con ingeniería de ventilación, arquitectura que jerarquiza el espacio y un esquema regional donde un centro puede ganar prestigio al convocar y redistribuir. Y si además consideras el papel de la música y los instrumentos en contextos rituales, la escena se vuelve todavía más clara: el sonido como herramienta de cohesión. No hace falta imaginar conciertos, basta pensar en el efecto simple de un acto repetido con sonido. Marca el comienzo, marca el final, marca la autoridad, convierte una reunión en un evento, y un evento, cuando es recurrente, organiza la memoria y el tiempo. Esta hipótesis tiene un valor narrativo enorme porque funciona como lente para todo lo que viene. Si Caral se sostuvo por cohesión ritual y administración del calendario, entonces sus monumentos no son pirámides en el sentido popular, son dispositivos de integración. Si el poder está en convocar, entonces el centro monumental es una máquina para reunir, impresionar, ordenar y recordar. Y muchas piezas que parecían sueltas empiezan a encajar: la monumentalidad temprana, la red regional, la ausencia relativa de señales militares, la importancia del fuego, la presencia de instrumentos, el énfasis en espacios públicos diseñados para muchos. A partir de aquí, la pregunta deja de ser ¿qué tan antigua es Caral? Y se vuelve más fina: ¿qué evidencia concreta sostiene esta idea de cohesión ritual? ¿Qué rastros materiales nos hablan de economía, de intercambio y de especialización? Porque una hipótesis no se sostiene por lo bien que suena, sino por la manera en que explica los detalles. Y ahora vamos a entrar justamente ahí, en las pruebas que vuelven a Caral una trama regional que funcionaba, no solo un conjunto de ruinas impresionantes. Si la hipótesis de la cohesión ritual tiene sentido, entonces debería sostenerse sobre un piso material muy concreto, porque nadie mantiene plazas, altares y plataformas solo con entusiasmo. Hace falta comida constante, hace falta energía, hace falta un flujo de bienes que vuelva posible que algunos construyan mientras otros pescan, cultivan, tejen, transportan, almacenan. En otras palabras, hace falta economía. Y en Caral, la economía no parece una línea recta, parece un tejido. Una de las primeras cosas que llama la atención es que el valle y la costa no están compitiendo, están complementándose. La agricultura en el valle produce, pero no necesariamente lo que hoy imaginaríamos como todo el alimento. La costa aporta proteína marina y recursos que, llevados al interior, cambian la escala de lo posible. A la inversa, el valle produce fibras y cultivos que pueden sostener redes, tejidos, cuerdas, y con eso sostener tanto pesca como transporte y construcción. La civilización, aquí, se parece menos a un imperio que conquista y más a un sistema que conecta. La evidencia de esa conexión aparece en algo simple: restos marinos en un centro interior. Cuando en un lugar como Caral se encuentran indicios de consumo o presencia de productos del mar, el objeto en sí no es lo más importante. Lo importante es lo que implica. Implica que alguien los llevó, que hubo rutas, que hubo un motivo para moverlos en cantidades suficientes como para que queden rastros repetidos. Y eso, a su vez, implica intercambio regular, una relación estable entre comunidades costeras y comunidades del valle. No hace falta imaginar caravanas míticas, basta con aceptar la lógica básica. Si el mar era una fuente confiable de alimento, entonces el interior tenía incentivos para asegurar ese flujo. Y si el interior producía algodón y otros bienes valiosos, la costa tenía incentivos para sostener el intercambio. Esa interdependencia, cuando se consolida, deja de ser un trueque ocasional y se vuelve una estructura. Una economía mixta, apoyada en dos mundos que se necesitan. El algodón entra aquí como pieza central.
no es un cultivo cualquiera, es un cultivo que no alimenta directamente, pero alimenta la red. Con algodón produces redes de pesca, cordeles, textiles. Con redes de pesca aumentas capturas y estabilidad alimentaria. Con textiles no solo vistes, también empaquetas, amarras, transportas, almacenas, marcas. Las fibras son una tecnología transversal, y cuando una sociedad le da prioridad a una tecnología transversal, puede mover la frontera de lo posible sin depender de cerámica o metal. Eso explica por qué la arqueología insiste tanto en esta idea del precerámico del algodón, porque sugiere que el excedente no se construyó solo sobre granos o tubérculos, sino sobre un paquete integrado, fibras que habilitan producción marina, y producción marina que habilita concentración humana y trabajo colectivo. Es un círculo. Y en ese círculo aparecen roles, gente que pesca, gente que teje, gente que administra almacenamientos, gente que construye, gente que oficia ceremonias. Esa especialización no necesita títulos escritos para existir. Se ve en la lógica misma del sistema. Si hay arquitectura monumental, hay especialistas en construcción y en organización del trabajo. Si hay altares de fuego y espacios ceremoniales, hay especialistas en ritual, en preparación, en calendario. Si hay instrumentos musicales, hay prácticas repetidas que requieren entrenamiento y fabricación. Si hay una red de intercambio, hay gente que conoce rutas, que negocia, que transporta. Una civilización temprana se reconoce no solo por lo que produce, sino por la diversidad de tareas que sostiene sin colapsar. Y la red no se limita a costa y valle. En muchos sistemas tempranos, cuando ves materiales no locales, la historia se vuelve más grande. Minerales específicos, piedras que no pertenecen al entorno inmediato, pigmentos, conchas de regiones distintas. Cada elemento así no es solo un objeto, es una señal de alcance. Ahora bien, aquí hay que ser cuidadoso. Encontrar un material no local no te permite dibujar automáticamente una ruta exacta en un mapa. No te permite afirmar, venía de aquí, pasaba por aquí y llegaba en tal temporada. Pero sí te permite decir algo más sobrio y más importante, que existía una esfera de interacción que superaba el valle inmediato, que Caral y su sistema no vivían encerrados, sino conectados a otros mundos cercanos o relativamente lejanos. Esta es una de las razones por las que la idea de burbuja aislada no encaja. Un centro monumental en una región activa tiende a ser un imán, atrae bienes, personas, ideas y también exporta formas. La arquitectura se imita, los rituales se observan, los objetos circulan. Esa circulación crea parecidos y a veces también crea diferencias deliberadas, marcas de identidad. La evidencia sugiere que Caral fue parte de esa dinámica, no su excepción. Hay además un indicio más sutil que, aunque sea discutido, siempre resulta fascinante porque apunta a contactos culturales, comparaciones de prácticas funerarias. Aquí el terreno es delicado, porque no se debe exagerar. Pero el punto general es este: cuando dos regiones muestran patrones parecidos en ciertas prácticas, hay dos posibilidades. O llegaron a soluciones similares por convergencia, o hubo algún grado de contacto. En Caral, la ausencia de grandes cementerios conocidos deja muchas preguntas abiertas, pero cualquier hallazgo funerario, por pequeño que sea, puede convertirse en un laboratorio de relaciones, materiales asociados, tratamientos del cuerpo, ofrendas, ubicación, y esas pistas, comparadas con otros sitios, pueden sugerir conexiones o al menos afinidades dentro de una esfera cultural más amplia. Ahora, bajemos todo esto a lo esencial, a lo que se puede sentir como vida real. ¿Qué comían? En una economía mixta como esta, la dieta probablemente combinaba recursos agrícolas del valle con recursos marinos traídos desde la costa. Eso implica alimentos secos, transportables y alimentos obtenidos localmente, implica almacenamiento, implica planificación de temporadas,
¿Qué producían? Producían no solo alimento, sino herramientas sociales, fibras, textiles, cuerdas y con eso infraestructura. ¿Qué movían? Movían comida y materiales, pero también movían prestigio, bienes que por ser raros o no locales, podían servir para consolidar autoridad y para hacer que una ceremonia valga la pena. Y cuando una sociedad mueve bienes y prestigio, mueve algo más, confianza, porque ningún intercambio regional sostenido funciona sin una mínima previsibilidad, sin acuerdos, sin una reputación que se construye con el tiempo. Eso encaja con la idea anterior, el ritual, el calendario y la arquitectura como herramientas para convertir una red dispersa en un sistema estable. En este punto, Caral empieza a verse menos como un enigma aislado y más como una solución regional extraordinaria, una civilización temprana que hizo de la interdependencia su motor. Pero todavía queda una forma de entender su escala que, cuando la miras de cerca, cambia la percepción por completo. Compararla con otros lugares del mundo, no para decir era igual, sino para entender qué tan singular es esta combinación andina. Y esa comparación, si se hace con cuidado, no reduce el misterio. Lo vuelve más preciso. Hay un modo de medir la antigüedad que no depende de números exactos, sino de una sensación. La sensación de esto ya estaba pasando en el mundo. Y con Caral, esa sensación suele golpear fuerte porque obliga a reordenar el mapa mental. Durante mucho tiempo, la historia popular colocó el nacimiento de las civilizaciones como una especie de línea que empieza en un lugar y se expande. Primero Mesopotamia, luego Egipto, después otras regiones y América mucho más tarde, como si el continente hubiera vivido en una pausa prolongada, esperando que alguien le prendiera la luz. Pero Caral rompe ese guión, no por orgullo continental ni por una narrativa de competencia, sino porque cae en una franja temporal que, cuando la comparas, resulta incómoda. Incómoda de la mejor manera. Te obliga a aceptar que la complejidad humana no tiene una sola cuna, que puede surgir de manera independiente en lugares muy distintos, con soluciones diferentes, casi al mismo tiempo. Cuando Caral está levantando sus plataformas y organizando rituales públicos, en otras regiones del planeta también están ocurriendo procesos que hoy consideramos fundacionales. En Mesopotamia, por ejemplo, se están consolidando ciudades y formas de administración temprana que luego se volverán paradigmáticas. En el Valle del Nilo se están gestando procesos que desembocarán en la unificación política y en monumentos que se convertirán en símbolos globales. No avanzan al mismo ritmo ni de la misma manera, pero estamos hablando del mismo gran orden temporal. No hace falta sincronizar cada año para captar la idea. Estamos hablando de un mismo gran periodo de la historia humana, ese momento en que ciertos grupos pasan de aldeas y redes locales a sistemas urbanos, rituales centralizados y organización a gran escala. Ahora bien, la comparación tiene un riesgo. El riesgo es convertirla en una equivalencia. Y eso sería un error. Caral no es Egipto en versión andina ni Sumer en versión americana. No lo es porque el contexto ambiental, los recursos, las tecnologías y las trayectorias culturales son distintos. Lo importante no es que se parezcan por fuera. Lo importante es que responden, cada una a su manera, a problemas funcionales similares, cómo reunir a muchas personas de forma estable, cómo coordinar trabajo, cómo sostener excedentes, cómo legitimar autoridad, cómo sincronizar calendarios, cómo hacer que una red de comunidades se comporte como una trama regional. Si comparas por funciones, la imagen se vuelve más clara. En Egipto, la monumentalidad se asocia a un estado territorial fuerte, a una administración centralizada y, más adelante, a una iconografía política muy explícita. En Mesopotamia, la ciudad se vuelve un laboratorio de escritura, contabilidad, burocracia y competencia entre centros urbanos. En Caral, en cambio, la monumentalidad aparece sin algunos rasgos
que desde la mirada externa parecen inseparables de civilización. No hay cerámica dominante en este periodo, no hay metal, no hay animales de carga y no se ven, al menos de manera contundente, las marcas de militarización que en otras regiones suelen acompañar la formación de estados tempranos. Eso no la vuelve menos compleja. La vuelve un ejemplo de que la complejidad puede tomar formas inesperadas. La comparación también sirve para otra cosa, para entender la independencia de orígenes. Durante siglos, muchas culturas fueron interpretadas con un sesgo que hoy resulta evidente. Si algo era monumental, debía provenir de una influencia externa, de una difusión desde el viejo mundo. Pero la evidencia moderna apunta a un panorama más plural. Las civilizaciones han surgido varias veces, de manera independiente, en distintos puntos del planeta, cuando se juntan ciertas condiciones: disponibilidad de recursos, capacidad de sostener excedente, integración regional, formas de autoridad y mecanismos de cohesión. Caral encaja en ese patrón global de surgimientos múltiples, pero con un camino tecnológico y social propio. Y aquí conviene ampliar la comparación, no solo hacia el viejo mundo, sino dentro de América, porque el continente también fue un terreno de experimentos independientes. Mesoamérica, con su propia trayectoria hacia el urbanismo y los calendarios. Los Andes, con su tradición de control de pisos ecológicos y de tecnologías textiles e hidráulicas. Norteamérica, con centros complejos mucho más tardíos, pero igualmente reveladores. Cada región tuvo ritmos distintos, y eso es clave. No existe un retraso universal, existe un mapa de soluciones a distintos escenarios. En ese mapa, Caral ocupa un lugar especial porque es temprana en un sentido muy particular. Muestra un paquete de rasgos civilizatorios muy pronto, en un entorno donde la coordinación entre costa y valle, la gestión del agua y el poder ceremonial pudieron funcionar como motores. Y eso reordena también la narrativa andina posterior, porque si aceptas que hubo un sistema monumental y regional tan antiguo, entonces el desarrollo posterior de los Andes ya no parece un salto repentino, parece una larga historia de continuidad y reinvención, formas de organizar trabajo, de construir espacio público, de integrar territorios, de usar fibras como tecnología central, de convertir el ritual en administración. Sin embargo, hay una última comparación que ilumina desde otro ángulo, la estética, no para decir se parecen, sino para notar lo contrario. Si pones en una misma mesa mental una pirámide egipcia y una plataforma ceremonial andina, el ojo ve dos mundos, materiales distintos, formas distintas, climas distintos. Pero si miras con la pregunta correcta, la comparación se vuelve más profunda. Ambos son intentos de estabilizar sociedad a través de arquitectura pública. Ambos son apuestas a largo plazo. Ambos requieren excedente. Ambos convierten el paisaje en una declaración de orden. Esa es la escala real que importa. Caral no necesita ser igual a nadie para ser decisiva. Su valor está en mostrar que en el mismo gran periodo en que otros lugares del mundo estaban inventando ciudades, estados y burocracias, en la costa central andina ya existía un sistema capaz de levantar monumentalidad y sostenerla en el tiempo con herramientas distintas, con prioridades distintas, con una lógica propia. Y después de ubicarla así, en ese mapa global, el misterio cambia otra vez, porque deja de ser cómo pudo existir una civilización tan antigua en América y se vuelve una pregunta más inquietante. Si esto era posible tan temprano, ¿qué tan incompleto es nuestro mapa de los comienzos? ¿Cuántos centros, cuántas redes, cuántas soluciones se perdieron o todavía están enterradas? Con Caral, la historia deja de parecer una línea y empieza a parecer un archipiélago. Y ahora vamos a entrar en el punto donde esa idea se vuelve más filosa, el debate sobre qué significa realmente primera y cómo un título puede ocultar un fenómeno todavía más amplio.
Hay un momento en cualquier investigación seria sobre orígenes en el que el piso se mueve un poco, no porque todo lo anterior sea falso, sino porque aparece un dato que obliga a afinar el lenguaje. Ese momento, para la historia temprana de los Andes, llega cuando aceptas que Caral no está sola en el mapa del asombro, que alrededor y a veces incluso un poco antes en el calendario, hay otros centros que también levantaron arquitectura pública monumental. Y entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es solo qué tan antigua es Caral. La pregunta se vuelve más incómoda y más precisa. ¿Caral fue la primera o fue una de varias respuestas tempranas dentro de un mosaico más grande? Este debate suele confundir porque toca una palabra que a todos nos gusta. Primera. Es una palabra limpia, fácil, casi cinematográfica, pero primera no describe bien cómo funciona el registro arqueológico. Describe más bien nuestro deseo de ordenar la historia como una fila. Y la historia temprana rara vez es una fila, suele ser una constelación. En la costa y valles del Perú hay sitios que han reclamado atención por dataciones muy antiguas asociadas a arquitectura monumental. Uno de los nombres que aparece con fuerza en esta conversación es Sechín Bajo, en el valle de Casma y Sechín, no demasiado lejos de la costa. Allí se reportó una plaza circular hundida con fechados que se acercan a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, y también frisos con fechas que en algunas interpretaciones serían aún más antiguas. La idea es explosiva solo por lo que implica plazas circulares hundidas y arte monumental en un horizonte temporal que compite con los inicios más tempranos del fenómeno que solemos asociar a Caral y al mundo de Norte Chico. Pero hay que caminar con cuidado sobre este terreno, no porque la evidencia sea inventada, sino porque la discusión real es más fina que un titular. Una fecha temprana para una estructura monumental es un dato enorme, sí, pero la palabra civilización no se decide por una estructura sola. Se decide por un paquete: continuidad, escala, red de sitios, patrón de organización, repetición de formas públicas, integración regional. Y ahí el debate se vuelve interesante en serio. Sechín Bajo, por ejemplo, muestra monumentalidad temprana. Eso nos dice que el impulso de construir espacios ceremoniales grandes, de excavar plazas hundidas y de levantar arquitectura pública, no era exclusivo de un solo valle. Eso ensancha el mapa y vuelve más probable una idea poderosa, que en distintos valles casi al mismo tiempo estaban emergiendo soluciones parecidas a problemas parecidos. Cómo reunir a muchas personas, cómo organizar ritual, cómo crear centros que ordenen el territorio sin necesidad de conquistarlo. Algo similar ocurre cuando se menciona Bandurria en el Valle de Huaura, cerca de la costa, con dataciones tempranas y arquitectura ceremonial que recuerda en ciertos rasgos a la tradición de plazas hundidas y plataformas. Bandurria también aparece en discusiones sobre urbanismo temprano y sobre cómo algunos centros costeros pudieron desarrollar monumentalidad con una economía fuertemente ligada a recursos marinos, en paralelo a redes del interior. Y alrededor de estos nombres hay otros centros y complejos que entran en la conversación como piezas de un rompecabezas mayor, lugares donde se detectan montículos, plazas, plataformas, patrones de planificación y señales de trabajo colectivo a gran escala. Entonces, ¿qué cambia para la tesis central de Caral? Cambia el tipo de afirmación, no el corazón del fenómeno. Si el objetivo fuera defender un trofeo, el debate sería un problema. Pero si el objetivo es entender cómo nace una civilización, el debate es una ganancia. Caral sigue siendo crucial por varias razones que no dependen de ser la primera con un sello. Primero, por la escala y el grado de planificación visible en su paisaje monumental. Segundo, por su papel dentro de una red regional clara, donde múltiples asentamientos parecen participar de una misma lógica de integración. Tercero, por el conjunto de rasgos que se observan: monumentalidad, plazas hundidas, altares,
espacios ceremoniales y un sistema económico capaz de sostener todo eso sin depender de cerámica dominante en ese periodo. Cuarto, por la manera en que su arquitectura y su organización sugieren mecanismos de cohesión social que resultan especialmente reveladores para pensar el origen de la complejidad andina. Lo que sí cambia, y esto es importante decirlo sin dramatismo, es que la idea de un punto de inicio se vuelve menos plausible. En lugar de una sola cuna, aparece un escenario de múltiples valles experimentando, cada uno con sus condiciones, sus rutas, sus recursos, pero compartiendo una tendencia: construir monumentalidad como forma de ordenar sociedad. Eso es exactamente lo que significa mosaico, y este mosaico obliga a distinguir dos cosas que a menudo se confunden. Una cosa es la primacía cronológica de una estructura, que es una carrera de fechas. Otra cosa es el surgimiento de una trama civilizatoria regional, con continuidad y con red, que es una transformación social más amplia. Un sitio puede tener una estructura muy temprana y, aún así, no ser el centro de un sistema regional del mismo tipo que otro valle. O puede serlo, pero todavía no lo entendemos por falta de excavación suficiente. La arqueología, en este punto, es una conversación abierta porque los vacíos del registro son parte del problema. Por eso es mejor pensar el título como una invitación, no como un veredicto. Investigamos la primera civilización de América, funciona como puerta de entrada a un fenómeno mayor: el nacimiento temprano de centros monumentales en los Andes, la emergencia de redes de intercambio costa-interior y la aparición de formas de cohesión social capaces de sostener obras gigantes sin el repertorio tecnológico que muchas veces damos por inevitable. En otras palabras, aunque mañana se confirmara que cierta plaza en otro valle es más antigua por algunos siglos, Caral no cae. Caral se reubica, pasa de ser el primero absoluto a ser uno de los ejes más nítidos de un proceso temprano más amplio. Y eso, lejos de quitarle misterio, lo multiplica porque plantea una pregunta más grande y más difícil. Si varios valles llegaron temprano a soluciones monumentales, ¿qué condiciones compartían? ¿Qué estaba ocurriendo en la costa andina para que surgiera esa necesidad de construir centros ceremoniales y públicos casi al mismo tiempo? Con esa pregunta en mente, ya no basta con hablar de una ciudad, hay que entender la trama regional completa: cómo se alimentaba, qué producía, cómo movía bienes y qué tipo de vida cotidiana y ritual hacía que ese mosaico funcionara. Y ahí es donde volvemos a lo más concreto, a los rastros materiales que revelan no solo antigüedad, sino organización. Hasta ahora, Caral ha aparecido como paisaje: plataformas, plazas hundidas, altares de fuego, el viento atravesando conductos. Es fácil quedar hipnotizado por esa escala y olvidar una verdad simple: ningún monumento se construye solo. Detrás de cada muro hay manos, comidas, descansos, discusiones, aprendizajes, y sin embargo, cuando intentas ver la vida cotidiana en una civilización tan antigua, te encuentras con un problema inevitable: lo que más define una rutina suele ser lo que menos se conserva. La madera se pudre, las fibras se degradan, los recipientes orgánicos desaparecen, los techos caen y se vuelven polvo. Muchas veces lo que queda son fragmentos duros, piedra, hueso, carbón, y con esos fragmentos hay que hacer algo parecido a una reconstrucción prudente, no una novela, un mapa de posibilidades. Por eso, los objetos pequeños se vuelven fundamentales. En el inventario de hallazgos asociados a Caral y su entorno, aparecen utensilios que por sí solos no impresionan como una pirámide, pero revelan humanidad. Cucharas, platos de piedra, herramientas simples que hablan de preparación de alimentos, de comer en grupo, de repetir gestos cotidianos. La piedra, en este caso, funciona como sustituto de materiales que no han sobrevivido. Un plato de piedra no es solo un plato, es evidencia de que hubo preocupación por contener, servir, repartir.
de que la comida no era únicamente un acto individual al borde del fogón, sino algo que podía organizarse incluso en contextos públicos. Luego aparecen las fibras, otra vez, como si fueran la columna vertebral invisible del sistema. Algodón, cordeles, textiles. Aquí la vida cotidiana se asoma por un costado decisivo, la vestimenta. No tenemos un guardarropa completo de hace 5000 años, pero podemos inferir con cierta seguridad que una sociedad capaz de producir y trabajar fibras en cantidad también podía vestir de manera consistente, cubrirse del viento del desierto, diferenciar roles. Probablemente había tejidos para lo diario y tejidos para lo ceremonial, no por lujo, sino por función. En muchas sociedades tempranas, la distinción entre ropa y símbolo es tenue. La textura, el color, la forma de amarrar un manto pueden ser una señal de pertenencia, de rango o de ocasión. Y aquí aparece un punto importante: especialización. A veces se habla de especialistas como si fueran un invento moderno, pero en cuanto una sociedad sostiene arquitectura monumental y ritual público, la especialización se vuelve casi inevitable. Alguien tiene que saber construir y reparar. Alguien tiene que coordinar. Alguien tiene que producir cuerdas de calidad, redes resistentes, tejidos con patrones. Alguien tiene que fabricar instrumentos y alguien tiene que saber tocarlos. La especialización no significa necesariamente gremios formalizados, significa que el conocimiento se concentra y se transmite. Los instrumentos de viento son, en este sentido, una de las ventanas más interesantes, porque la música no suele entrar en la historia antigua como una fuerza seria, se la trata como adorno, pero cuando encuentras instrumentos asociados a espacios ceremoniales, la música deja de ser entretenimiento y se vuelve herramienta social. Probablemente marcaba tiempos, probablemente guiaba rituales, probablemente unía a mucha gente en una misma atención compartida. No hace falta imaginar melodías exactas para entender el efecto. Un sonido repetido en un espacio diseñado para reunir crea sincronía. Y la sincronía es poder. No el poder de la violencia, sino el poder de ordenar conductas, de convocar, de legitimar. Piensa en lo que hace un sonido cuando se repite cada cierto tiempo, en el mismo lugar, con el mismo patrón. Crea memoria, crea expectativa, crea obediencia voluntaria o al menos participación. La evidencia sugiere que en Caral, el ritual no era una capa superficial, era una tecnología de integración. Y la música, en ese marco, habría sido uno de sus mecanismos más eficaces. Y también aparecen objetos que abren otra puerta, estatuillas o piezas pequeñas cuya función puede ser incierta. En arqueología, una estatuilla no es automáticamente dioses ni magia, puede ser juguete, puede ser símbolo, puede ser objeto ritual, puede ser marcador de identidad. Lo importante es lo que representa el hecho de producirla, dedicar tiempo a fabricar algo que no es estrictamente utilitario. Ese tiempo existe cuando hay excedente, cuando hay estructura social, cuando no todo el día está devorado por la supervivencia inmediata. Y ese tipo de objetos suele moverse entre lo íntimo y lo público, lo que se guarda en una casa y lo que se ofrece en una ceremonia. Ahora bien, aquí la prudencia es esencial. No podemos describir cómo eran las casas por dentro con seguridad absoluta. No podemos afirmar qué comía una familia específica en una tarde específica. No podemos poner nombres, pero sí podemos hacer algo más honesto: reconstruir un rango de rutinas probables a partir de lo que el registro permite. Probablemente hubo áreas residenciales alrededor de los centros públicos, con actividades domésticas y talleres. Probablemente hubo espacios donde se procesaban fibras, donde se trenzaban cuerdas, donde se tejían redes. Probablemente hubo preparación de alimentos en formas compatibles con un mundo donde la cerámica no era dominante: asado, cocción con piedras calientes, secado y conservación de productos. Probablemente hubo una división de tareas por edad, por habilidad, por rol ritual, y muy probablemente
hubo temporadas marcadas por el calendario agrícola y por el calendario de intercambio con la costa. En este punto, Caral deja de ser una postal de ruinas, se vuelve una suma de decisiones humanas repetidas durante generaciones, gente que caminaba por rutas del valle, que cargaba fibras y alimentos, que se reunía en plazas hundidas, que escuchaba instrumentos de viento, que veía el fuego elevarse donde el aire estaba diseñado para alimentarlo. Y ahí ocurre algo importante. El misterio se vuelve más íntimo, porque cuanto más humana se vuelve Caral, más extraña resulta la ausencia de ciertas piezas que en otras civilizaciones aparecen con claridad. Por ejemplo, la forma en que registraban información, o el lugar donde enterraban a sus muertos. Esas ausencias empiezan a sentirse no como detalles técnicos, sino como huecos en la vida real. Y hoy ese es el punto exacto en el que la historia pide pasar del paisaje a la contabilidad del poder. Si esta sociedad podía coordinar trabajo, intercambio y ritual, ¿cómo registraba lo que debía registrar? ¿Cómo sostenía memoria administrativa sin escritura evidente? Ahí vamos ahora, a uno de los misterios más delicados y más prometedores, las cuerdas, los nudos y la posibilidad de que aquí, en este mundo temprano, ya existiera una forma inicial de registrar el orden. Hay un tipo de poder que no deja murallas ni armas, pero sostiene imperios y ciudades con una fuerza silenciosa. Es el poder de contar, de medir, de recordar con precisión lo que el cuerpo humano olvida, quién aportó, cuánto, cuándo, a cambio de qué. Una sociedad puede ser pequeña y vivir de memoria, pero cuando el sistema crece, cuando hay múltiples asentamientos conectados, y cuando hay trabajo colectivo y excedente, la memoria oral empieza a quedarse corta, y entonces aparece una necesidad que, en casi todas las civilizaciones, termina resolviéndose de alguna manera: registrar información. Este es el punto donde el misterio de Caral se vuelve especialmente nítido, porque si aceptamos que aquí hubo coordinación regional, arquitectura pública y rituales repetidos, entonces hubo también administración. Y si hubo administración, hubo datos, cuentas de trabajo, de bienes, de turnos, calendarios ceremoniales y agrícolas, listas implícitas de obligaciones, una forma de distinguir lo correcto de lo faltante, lo que se cumplió y lo que quedó pendiente. En el viejo mundo, esa necesidad suele dejar rastros visibles, tablillas, sellos, signos, inscripciones. Incluso cuando no entendemos una escritura, sabemos reconocerla como escritura. Pero en el mundo temprano andino, y particularmente en el horizonte de Caral, ese tipo de evidencia es escasa o ausente, y ese vacío es inquietante porque la complejidad social sugiere que algún mecanismo debía existir. Aquí entra una pieza pequeña, frágil y por eso mismo explosiva, el hallazgo de cuerdas con nudos, interpretado por algunos como una forma temprana, una especie de antecedente o proto de lo que siglos más tarde se conocería como quipu. La idea, en apariencia, es simple. Si los Andes posteriores usaron cuerdas y nudos para registrar información, ¿y si ese principio ya estaba naciendo aquí, en Caral, cuando todavía no existían estados como los que conocemos después? Pero esa simpleza es engañosa, porque afirmar esto es un quipu no es como afirmar esto es una vasija con cuerdas. El problema es doble. Por un lado, el material se conserva poco y llega fragmentado. Por otro, una cuerda con nudos puede ser muchas cosas. Puede ser herramienta para construir, puede ser cordel para amarrar, puede ser red o parte de una red, puede ser un objeto ritual y, sí, puede ser un sistema de registro. El desafío es demostrarlo. Entonces, ¿qué implicaría si realmente fuera un quipu temprano? Implicaría que la administración andina no nació de la escritura como signo sobre piedra o arcilla, sino de una tradición distinta, una tradición de información en fibras. Implicaría que la contabilidad, la memoria del tributo o del trabajo, el control del calendario, pudo haber estado literalmente enredado en cordeles, colgado,
transportado, consultado, interpretado por personas entrenadas. Implicaría también algo más profundo, que la tecnología intelectual dominante de esta región no fue la letra, sino el nudo, que el pensamiento administrativo, en lugar de dibujarse, se tejía. Si eso fuera cierto, Caral no solo sería antigua por sus edificios, sería antigua por su manera de organizar conocimiento, pero aquí hay que ser rigurosos. La evidencia, por ahora, no permite vender este hallazgo como una escritura confirmada, en parte porque el quipu, incluso en épocas posteriores donde sabemos que existió con claridad, no es un alfabeto como los nuestros, es un sistema de codificación que combina cantidad, posición, color, tipo de nudo, organización de cordeles, para demostrar que un conjunto de cuerdas es registro y no herramienta. Necesitas contexto arqueológico muy preciso, dónde apareció, asociado a qué, en qué capa, con qué objetos, en qué espacio. Necesitas patrones repetidos, necesitas ver estructura y necesitas además un nivel de análisis y discusión que en estos hallazgos tempranos suele ser lento, justamente porque cada afirmación puede alterar décadas de interpretación. Por eso, lo más honesto es hablar de posible y de sugerencia, no de certeza. La evidencia sugiere una pista, que en Caral y su entorno existían cuerdas y nudos que podrían estar relacionados con formas tempranas de registro, pero la evidencia todavía no cierra el caso, y ese todavía es importante, porque en arqueología una hipótesis fuerte no se impone por entusiasmo, se impone por acumulación de pruebas. Aún así, incluso sin declarar un quipu confirmado, el misterio sigue siendo real, porque si no era quipu, ¿qué era el mecanismo? Podría haber sido contabilidad oral sostenida por especialistas y rituales. Podrían haber sido marcas en materiales perecederos que no se conservaron. Podrían haber sido sistemas de memoria colectiva anclados en ceremonias, donde el calendario y la obligación se repetían hasta volverse automático. En sociedades con ritual fuerte, la repetición puede funcionar como archivo. El problema es que un archivo ritual es más difícil de rastrear en el registro arqueológico que una tablilla escrita. Y aquí aparece el vínculo entre información y control. Porque el control social, cuando no se apoya en armas, suele apoyarse en algo igual de potente, en la capacidad de decir esto se debe y que esa frase tenga consecuencias. Para que tenga consecuencias tiene que haber registro, aunque sea implícito. Tiene que haber consenso sobre lo que se recuerda. Y ese consenso se construye con prácticas públicas, con lugares de reunión, con calendarios compartidos, todo lo que ya vimos en Caral. Entonces, el caciquipo no es solo una curiosidad, es un hilo que conecta varias piezas del rompecabezas: economía mixta, redes de intercambio, trabajo colectivo y ritual. Si Caral fue una civilización temprana, necesitó una mente administrativa, y esa mente, en el mundo andino, pudo haber sido una mente hecha de fibras. Lo más inquietante es que este misterio no se resuelve con una sola excavación espectacular. Se resuelve con paciencia, más hallazgos, más contextos, más comparaciones, más análisis. Y mientras tanto, queda el vacío documental como una sombra persistente. Sabemos que existió una organización capaz de hacer todo esto, pero todavía no vemos con claridad su herramienta principal para recordar. Y cuando una civilización no te deja textos, el silencio empieza a doler de otra manera, porque sin textos también es más difícil escuchar lo más humano: nombres, genealogías, historias personales. Ese silencio nos empuja hacia el siguiente gran misterio, quizá el más físico de todos. Si aquí vivió tanta gente durante tanto tiempo, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde quedó la huella biológica de esta sociedad? Hay ausencias que pesan más que las presencias. En arqueología, a veces lo más revelador no es lo que aparece, sino lo que no aparece donde debería. Y en Caral hay una ausencia que se siente casi como un ruido de fondo. Los cementerios,
Piénsalo con calma, sin dramatismo, solo con lógica. Si aquí hubo un centro monumental, si aquí vivió gente durante generaciones, si hubo trabajo colectivo, rituales públicos, intercambio, infancia, vejez, entonces hubo muerte. Eso no es una hipótesis, es una certeza humana. La pregunta no es si murieron, la pregunta es dónde quedaron. En muchas civilizaciones antiguas, los cementerios son una fuente directa de biografía, no biografía en el sentido de nombres y relatos, sino biografía física. Un esqueleto puede decirte cosas que ningún edificio dice, que comía esa persona, si pasó hambre, si cargó peso, si tuvo infecciones, si sufrió lesiones, si vivió en el mismo lugar o migró, si era niño o adulto, si su cuerpo estaba adaptado a cierto trabajo. Y cuando encuentras muchas tumbas, el panorama se vuelve social. Puedes ver desigualdad material, diferencias de dieta, patrones de enfermedad, jerarquías. Puedes ver incluso la forma en que una comunidad se pensaba a sí misma frente a la muerte. Por eso, la falta de necrópolis claras en Caral no es un detalle técnico, es un vacío que nos impide responder preguntas esenciales, nos deja con arquitectura y con objetos, sí, pero sin la capa más íntima del registro, la gente en su dimensión biológica. Lo que se conoce, por ahora, apunta a hallazgos funerarios dispersos o limitados, no a un gran cementerio que funcione como archivo humano del sistema. Y ese no encontrar puede deberse a varias razones, ninguna de las cuales debe afirmarse como definitiva. Una posibilidad es que las necrópolis existan, pero todavía no hayan sido localizadas. El paisaje puede ocultarlas, cambios en el curso del río, acumulación de sedimentos, erosión, actividades modernas que destruyeron capas sin dejar registro. Otra posibilidad es que la práctica funeraria fuera distinta a lo que esperamos, que los entierros se hicieran en lugares que no se han excavado o que estuvieran ligados a zonas domésticas y no a un espacio separado. También es posible que parte del registro funerario esté en áreas periféricas del sistema regional y no en el núcleo monumental que más se ha excavado. Pero incluso esas posibilidades, dichas con cautela, abren un campo de investigación enorme, porque encontrar cementerios o incluso conjuntos significativos de entierros sería un cambio de juego en sentido literal. Sería la diferencia entre inferir una sociedad desde sus edificios y reconstruirla también desde sus cuerpos. ¿Qué permitiría ese hallazgo? En primer lugar, salud y dieta, con análisis de huesos y dientes y con técnicas modernas que observan composición química, ya se puede inferir qué tipo de alimentos fueron más comunes, si hubo deficiencias nutricionales, si el consumo de recursos marinos fue tan importante como sugieren otros restos, y si hubo variaciones entre grupos. Esto no se trata de encontrar menús, se trata de detectar patrones, si una élite comía distinto que la mayoría, si ciertos individuos tenían una dieta más rica, si hubo episodios de estrés alimentario, si la infancia fue dura o relativamente estable. En segundo lugar, movilidad. Los huesos y dientes también pueden guardar señales químicas de dónde creció una persona. Eso puede decir si una comunidad era local o si incorporaba gente de otros valles, quizá por matrimonio, alianza o movilidad laboral. En un sistema regional, saber esto cambia la lectura de la red. No solo circulaban bienes, también podían circular personas. Y una red sin circulación humana tiende a ser más frágil que una red con vínculos biológicos y familiares. En tercer lugar, trabajo y organización. Marcas de esfuerzo repetido, lesiones, desgaste articular. Todo eso puede sugerir qué tipo de tareas eran frecuentes, no para decir este individuo fue constructor con certeza absoluta, sino para reconocer tendencias, si había mucha carga, si había trabajo agrícola intenso, si había especializaciones que dejan huella corporal, y si se encuentra una diferencia marcada entre quienes cargan desgaste y quienes no. Eso sugiere jerarquías de trabajo y, por tanto, jerarquías sociales. Y ahí entra el cuarto punto: desigualdad. Las tumbas
con sus ofrendas o su ausencia de ofrendas, con su ubicación, con su tratamiento, suelen ser un espejo del orden social. Si Caral fue un sistema de cohesión ritual, podría haber jerarquías que no se expresan con palacios ostentosos, pero sí con rituales funerarios, o podría haber un ideal de igualdad que se refleje en prácticas más uniformes. Sin cementerios, todo esto queda suspendido. Por eso, cuando equipos de investigación hablan de esta ausencia, lo hacen con una mezcla de frustración y expectativa, porque no es solo encontrar más cosas, es encontrar la pieza que permitiría conectar muchas hipótesis y al mismo tiempo ponerles límites. Sería la oportunidad de corregir lecturas demasiado cómodas, de confirmar o desmentir la idea de una sociedad relativamente poco militarizada, de evaluar si había una élite alimentada de manera distinta, de entender si el sistema regional integraba a poblaciones de origen diverso, de estimar esperanza de vida, mortalidad infantil, condiciones de trabajo. En pocas palabras, de ver a Caral como una sociedad en carne y hueso, no solo como una arquitectura silenciosa, pero aquí conviene insistir en una regla de honestidad. La ausencia de cementerios no prueba que no existieran, ni prueba una práctica funeraria extraña por sí misma. Solo prueba algo más simple y a la vez más incómodo, que todavía no tenemos acceso completo a la biografía humana de esta civilización, que nuestro conocimiento es asimétrico. Vemos muy bien sus plazas, pero no sus linajes, vemos sus altares, pero no sus generaciones. Y esa asimetría tiene una consecuencia narrativa poderosa. Nos obliga a reconocer que la historia de Caral está escrita, por ahora, con un tipo de evidencia que privilegia lo público sobre lo personal. Lo que sabemos es lo que una ciudad quiso mostrar: arquitectura, ritual, orden. Lo que no sabemos es lo que toda ciudad también contiene: enfermedad, duelo, cuidado, muerte. Con esa tensión en mente, el siguiente paso es enfrentar otro tema que suele sonar seductor, y por eso mismo necesita precisión, porque al no ver armas ni murallas, se ha repetido muchas veces una idea: Caral fue pacífica. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra cuando hablamos de 5000 años atrás? ¿Y hasta qué punto una ausencia de evidencia puede convertirse en evidencia de ausencia? Ahí está el próximo punto crítico. Hay una frase que aparece una y otra vez cuando se habla de Caral. Una frase seductora, fácil de repetir, casi reconfortante: era una civilización pacífica. La idea se apoya en algo real. En el registro no destacan murallas defensivas, ni arsenales, ni escenas claras de guerra como núcleo del sistema, y, frente a una historia humana tantas veces contada desde la violencia, la tentación es fuerte: encontrar un origen distinto, una civilización temprana, que hubiera organizado su mundo sin conflicto. Pero aquí conviene hacer una pausa y convertir el cliché en una pregunta científica, porque la arqueología no trabaja con deseos, trabaja con huellas, y las huellas a veces mienten por ausencia. Lo primero que hay que reconocer es que no encontrar no siempre significa no existió. Significa, de manera más estricta, que en lo excavado hasta ahora no apareció evidencia inequívoca de cierto tipo, y eso, por sí solo, puede tener varias explicaciones. Tal vez no hubo una militarización marcada. Tal vez la hubo, pero se expresó de otra manera. Tal vez el conflicto existió, pero no dejó murallas porque la estrategia no era fortificar. Tal vez hubo armas, pero en materiales que no se conservan bien. Tal vez la violencia fue episódica y no estructural, y por eso no domina el registro. Tal vez los espacios excavados no son los que guardarían esa evidencia. Cualquiera de estas posibilidades es compatible con el hecho bruto. El registro no grita guerra como motor principal. Entonces, ¿qué significa realmente pacifismo en un contexto así? En términos modernos, pacifismo es una postura ética explícita, rechazar la violencia como método político. Pero en una sociedad de hace 5000 años,
Lo que podemos evaluar no es una ideología escrita, sino un patrón material. Y el patrón material que parece sugerirse es otro, que el control social pudo apoyarse más en cohesión ritual, administración y economía regional que en defensa militar permanente. Eso ya es interesante. Y no necesita adornos. Pero incluso si aceptas esa lectura, aún queda lo más importante: conflicto no es sinónimo de guerra abierta. Un sistema puede ser profundamente conflictivo sin construir murallas. Piensa en el agua. En un valle como Supe, donde la fertilidad depende de canales y de distribución, el control del agua es poder. Decidir quién riega primero, quién recibe menos, quién repara un canal, quién paga en trabajo una obra hidráulica, eso puede ser tan decisivo como un combate, y ese tipo de conflicto rara vez deja una espada oxidada en el suelo. Deja más bien señales indirectas, reorganizaciones de asentamientos, cambios en patrones de acceso, tensiones rituales, disputas por legitimidad. Piensa en el tributo. Si parte del excedente se sostiene por aportes en trabajo y bienes, entonces hay coerción, aunque no sea armada. Hay obligación, hay sanción. Puede haber castigos que no dejan un campo de batalla arqueológico. Puede haber exclusión social, puede haber pérdida de acceso, puede haber vergüenza pública ritualizada. En sociedades donde el ritual es administración, la sanción ritual puede ser una herramienta de control muy eficaz. Te quita pertenencia, te quita lugar, te quita reconocimiento, y eso, en una red regional, puede ser devastador. Piensa en el intercambio. Una economía interdependiente funciona mientras hay confianza y reciprocidad. Pero cuando alguien rompe el equilibrio, la respuesta no necesariamente es una guerra. Puede ser un boicot, puede ser cortar rutas, puede ser desplazar alianzas, puede ser concentrar poder en un centro y dejar a otros en desventaja. Eso también es conflicto, aunque no venga con lanzas. Entonces, al hablar de pacifismo, hay que hacer dos movimientos a la vez. 1. Reconocer lo que el registro sugiere con honestidad. 2. No convertir esa sugerencia en una utopía. El primer movimiento es este. La evidencia disponible no muestra una sociedad definida por fortificaciones y armamento como rasgo central. Y eso encaja con la hipótesis de cohesión ritual y administración como motores del orden. Es una lectura plausible y vale la pena sostenerla mientras nuevas excavaciones no la contradigan. El segundo movimiento es más difícil: aceptar que el conflicto puede estar escondido en otras capas, en decisiones de ubicación de asentamientos, en jerarquías de acceso a plazas y a altares, en desigualdades que todavía no podemos medir bien por la falta de grandes cementerios, en tensiones que se resuelven con rituales y no con batallas, y o en una coerción que opera mediante obligaciones económicas y sociales. Aquí aparece otra clave metodológica: los sesgos de preservación. La arqueología trabaja con lo que sobrevive, y lo que sobrevive no es neutro. La piedra sobrevive mejor que la madera. Los muros sobreviven mejor que los tejidos, aunque a veces los tejidos se salvan en condiciones especiales. Las armas de metal sobreviven mejor que las de madera o hueso. Pero en este periodo temprano, el metal no es el centro tecnológico. Los conflictos que dejan incendios o destrucción masiva son más fáciles de detectar que los conflictos que operan como control social. Así que si la violencia no fue espectacular, puede volverse casi invisible. También hay que considerar el sesgo del lugar excavado. Si excavamos centros ceremoniales y zonas públicas, ahí vemos una cara del sistema, la cara oficial, la cara de la cohesión. Si excavamos áreas residenciales periféricas, quizá veamos otra. Y si excavamos lugares de frontera entre valles, podríamos encontrar señales distintas. Es decir, una civilización puede parecer pacífica cuando mira sus templos y parecer más dura cuando mira sus bordes. Por eso, el modo más serio de tratar este tema es dejar de hablar de pacifismo como etiqueta y hablar de baja evidencia de militarización estructural en el registro disponible. Puede sonar menos romántico, pero es más preciso. Y la precisión aquí
tiene un valor narrativo propio. Nos obliga a pensar como arqueólogos, no como turistas del pasado. Pensar como arqueólogos significa sostener dos ideas al mismo tiempo, sin desesperarse. Una, hay patrones que sugieren que el orden en Caral pudo sostenerse sin depender de guerra constante como motor principal. Otra, la ausencia de murallas y armas no garantiza una convivencia idílica. Solo nos dice que el conflicto, si existió de forma relevante, pudo tomar formas menos visibles. Control de recursos, coerción ritual, jerarquías de trabajo, sanciones sociales, competencia entre centros, y este tipo de pensamiento es esencial para lo que viene, porque el final de Caral y de su sistema no se explica con una sola palabra. No basta decir cayeron o fueron conquistados, hay que entender transformaciones, eventos ambientales, decisiones humanas, cambios en rutas y en economía, y allí, en el modo en que una red responde al estrés, es donde se ve si la cohesión era frágil o resistente. Ahora vamos hacia ese punto, el momento en que el paisaje empieza a cambiar y con él cambian también las reglas del juego. No un final dramático, sino un desplazamiento, una transición donde el clima, el agua y la organización social empiezan a tensarse de otra manera. Ninguna civilización dura para siempre en la misma forma, a veces no termina con una invasión ni con un incendio masivo, a veces simplemente deja de sostenerse, se reacomoda, se desplaza, cambia de centro, y en el caso del sistema asociado a Caral, la evidencia apunta a algo más cercano a esa segunda clase de final, un descenso gradual, con abandono de ciertos espacios y una transformación del mapa humano hacia alrededor de 1800 a.C. La tentación, cuando se habla de declive, es buscar una causa única, una palabra que lo explique todo: sequía, catástrofe y colapso, pero el pasado rara vez se deja encerrar en una sola palabra. Lo más honesto es pensar en una combinación de presiones que, acumuladas, vuelven inviable mantener la misma red, el mismo calendario, los mismos centros. El clima aparece aquí como una de las hipótesis más importantes, pero también como una de las más difíciles de narrar sin exagerar, porque el clima no es un personaje que ataca, es un conjunto de variaciones que altera agua, suelos y seguridad alimentaria. En la costa andina, además, existe un fenómeno que funciona como recordatorio permanente de esa fragilidad. Episodios de El Niño, capaces de cambiar lluvias, generar inundaciones, dañar infraestructura y alterar el equilibrio entre costa y valle. No hace falta afirmar que un evento específico destruyó Caral para aceptar algo más sobrio, una red que depende de canales, rutas y complementariedad. Costa interior es particularmente sensible a cambios ambientales fuertes. A esto se suma un marco más amplio del que se habla mucho en paleoclima, el evento de alrededor de 4200 años antes del presente, asociado en distintas regiones del mundo con periodos de aridez y reconfiguraciones sociales. En los Andes y en la costa peruana, la forma exacta de esa señal y su impacto varían según región y registros disponibles, por eso hay que tratarlo como contexto posible, no como sentencia. La idea útil no es hubo un evento global y todo cayó, sino esta, en un periodo de siglos, cambios en precipitación y en disponibilidad de agua y estabilidad de recursos pueden empujar a las sociedades a adaptarse, migrar o reordenar su economía. Y aquí entra un punto clave que cambia el tono del relato. El declive no tiene por qué ser fracaso, puede ser adaptación. Si un valle se vuelve menos confiable, si las crecidas dañan canales o la aridez reduce rendimientos, una respuesta racional es redistribuir población, cambiar rutas, desplazar centros ceremoniales hacia lugares más estables o transformar la forma de organización. Lo que para nosotros se ve como abandono puede haber sido, en su momento, una decisión estratégica, moverse para sobrevivir. Por eso conviene imaginar el final de Caral no como una ciudad arrasada,
sino como una red que pierde tensión. Los centros dejan de convocar con la misma fuerza, el excedente se vuelve más difícil, la logística se vuelve más costosa, los acuerdos se estresan y cuando la cohesión depende tanto de calendario, ritual y coordinación regional, cualquier interrupción prolongada puede tener un efecto profundo. Si no puede sostener el ritmo, el sistema se fragmenta. La evidencia de un declive hacia alrededor de 1800 a.C. encaja con esa clase de transformación. No es el misterio de una destrucción dramática, es el misterio de un cambio. ¿Cómo se reacomodó esa gente? ¿A dónde fue? ¿Qué tradiciones continuaron en otros lugares? ¿Qué se perdió y qué se heredó? Y esa es, en el fondo, la pregunta más humana del final. No quién los derrotó, sino qué hicieron cuando el territorio cambió. Porque si algo enseña el caso andino, es que las sociedades no solo colapsan, también se reinventan. Hay una forma de hablar de Caral que la deja quieta, como si fuera una ruina sellada en el pasado, pero Caral no está quieta. Caral está hoy mismo en el centro de una tensión muy concreta, la disputa por el territorio. Cuando un sitio arqueológico entra en la lista de patrimonio mundial, lo hace porque se considera que su valor no pertenece solo a un país o a una región, sino a la historia humana en conjunto. En el caso de la ciudad sagrada de Caral Supe, ese reconocimiento llegó en el año 2009 y lo que se destacó no fue un mito, sino su antigüedad, su conservación y la complejidad de su diseño. Plataformas monumentales y plazas circulares hundidas que no deberían existir tan temprano en el mapa mental de tanta gente, pero ese mismo reconocimiento no convierte al lugar en una cápsula a salvo. Al contrario, a veces lo vuelve más visible y por lo tanto más vulnerable, porque el patrimonio en el mundo real no compite contra la curiosidad, compite contra urgencias, suelo para sembrar, espacio para ocupar, intereses locales y presiones económicas. Y allí aparece un punto que suele pasar desapercibido. La arqueología no se destruye solo con dinamita, se destruye con una pala común. En los últimos años, distintos reportes periodísticos han descrito invasiones y ocupaciones ilegales en áreas asociadas al sitio, con daños y amenazas dirigidas al equipo de investigación y conservación. Se habló de destrucción de evidencia por actividades agrícolas y de presiones y mensajes intimidatorios. En un contexto donde la vigilancia se debilitó en momentos críticos, ¿por qué esto es tan grave? Y porque un sitio arqueológico no es solo lo que se ve. No es la pirámide como un objeto, es sobre todo el suelo, la secuencia de capas, la estratigrafía, ese orden de sedimentos, restos y huellas que permite reconstruir cronologías, actividades y cambios, cuando alguien remueve tierra sin control, cuando abre zanjas, cuando nivela, cuando planta, no solo ensucian el lugar, rompe el reloj, mezcla los tiempos, hace que un fragmento de carbón, un resto de fogón o una fibra ya no pueda contarnos con seguridad qué estaba arriba, qué estaba abajo, qué pasó antes y qué pasó después. Y eso, en un sitio como Caral, es especialmente doloroso por una razón. Todavía hay preguntas abiertas gigantescas. El problema de los cementerios, el problema del registro de información, los detalles finos de la vida cotidiana y de la jerarquía. Cada capa intacta es una oportunidad de responder con evidencia, no con suposiciones. Cada capa destruida es una puerta que se cierra para siempre. Hay además otra dimensión, la del trabajo lento. Excavar bien es lento, conservar es lento, documentar es lento. Un equipo puede tardar meses en entender un solo sector y años en construir una interpretación sólida. En cambio, destruir puede llevar una tarde. Esa asimetría es brutal y explica por qué la protección del sitio no es un tema administrativo, es parte del misterio mismo. Si Caral todavía nos intriga, también es porque su historia está incompleta y puede volverse más incompleta todavía. Por eso, cuando se habla del presente de Caral, no se trata de agregar un epílogo moderno,
Se trata de reconocer que la historia antigua, hoy, sigue dependiendo de decisiones contemporáneas, de si un Estado delimita y protege, de si una comunidad puede convivir con un patrimonio sin que el patrimonio se convierta en enemigo, de si la ciencia tiene tiempo para trabajar antes de que el suelo sea removido. Caral, entonces, no es solo una de las civilizaciones más antiguas de América, es un recordatorio de algo incómodo. El pasado no está garantizado. Puede desaparecer, no como idea, sino como evidencia. Y sin evidencia lo que queda no es historia, es rumor. Con esta urgencia en mente, el cierre se vuelve inevitable, porque después de ver lo que se sabe, lo que se discute y lo que todavía falta encontrar, la pregunta final no es solo ¿qué fue Caral?, sino ¿qué estamos a punto de perder si no la entendemos y no la cuidamos? Caral responde al título con una mezcla rara de claridad y vacío. Claridad porque lo sólido ya es suficiente para cambiar el mapa. En este valle hubo, muy temprano, una red de centros con arquitectura monumental, plazas diseñadas para reunir multitudes, economía mixta entre costa e interior, y una vida pública ordenada por ritual. No es una leyenda, es un sistema reconstruido con capas, fechas y arquitectura pública. Lo plausible es lo que empieza a darle forma humana a ese sistema, que la cohesión no dependiera de ejércitos visibles, sino de calendario, ceremonia y autoridad, que las cuerdas y los nudos fueran algo más que herramientas, quizá una contabilidad temprana, una forma de memoria administrativa, y que cuando el entorno cambió y la presión climática aumentó, la respuesta no haya sido una escena de destrucción, sino movimiento, reconfiguración, migración, cambios de centro. Y lo abierto es justamente y hoy lo que mantiene a Caral viva como pregunta. ¿Dónde están sus cementerios? ¿Cómo se dibujaban las jerarquías en la vida diaria? ¿Qué significaban exactamente esas plazas y esos altares? Si hubo o no un sistema de registro que todavía no sabemos leer. Todo lo que falta no se siente como un fracaso, sino como una promesa. Todavía hay capas que podrían hablar. Así que, antes de cerrar, vuelve por un instante a ese altar donde el fuego se alimenta con el viento. Piensa en lo extraño que es una ciudad de hace 5000 años diseñando el aire para sostener una llama. Sabemos que esa llama existió. Lo que todavía no sabemos es cuántas cosas sostuvo, además del fuego. Y la última pregunta queda ahí, sin grandilocuencia, pero difícil de soltar. Si una civilización pudo organizarse así, tan temprano y de un modo tan distinto, ¿cuántas otras historias en América y en el mundo siguen enterradas esperando el lugar exacto donde cavar?